universitarias de revistas académicas de la UNAM estuvieron de acuerdo que Dalia sería la indicada para iniciar hablándonos de cuáles fueron de alguna manera el recorrido o el camino que trajo a las revistas universitarias durante el siglo XX hasta el punto en el que arranca el siglo XXI. Y es el punto de partida para la primera parte de la discusión. Entonces, pues sin más, le doy la bienvenida. Bienvenida, Dalia. Muchas gracias. Gracias. Por estar con nosotros. Adelante. Al final de la participación de Dalia pueden ustedes tomar la palabra, hacer preguntas o comentarios, o también lo pueden hacer a través del chat. ¿Sí? Recordemos que este evento se está transmitiendo simultáneamente en los canales de YouTube del festival y el público también puede participar a través de esa vía para hacernos llegar sus preguntas o sus comentarios. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos a este encuentro. Gracias, Leonel Sagaón. Bueno, bienvenidos a todos los asistentes a este encuentro de revistas universitarias en el marco de Semillas, Festival Internacional del Libro y la Lectura San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es un gusto, agradezco muchísimo la confianza de ustedes y también de parte de la UNAM, a través de Guillermo, para esta invitación. De verdad, es mi mayor anhelo poder cumplir el objetivo de comunicarles contenido que les sea de utilidad a partir de mi mente que ha estado y con mis ojos que se han puesto sobre las revistas científicas del siglo XX, para las revistas en el quehacer universitario y su perspectivas a futuro. Y en este sentido, para mí la mejor manera de visualizar este asunto y ponerlos a ustedes en la misma sintonía en la que yo estoy, que pueden ustedes estar en coincidencia o no, pero por lo menos por ahí nos vamos a ir en esta presentación, es a la vez siempre, que es en mi perspectiva de investigación en historia de la edición, como hago también, es ver cómo fueron las revistas, que es lo que estudio, pero también cómo son, y de ahí que asisto yo, y saben muy bien en publicaciones de la UNAM que estoy presente en la mayoría de las actividades sobre las revistas, pero también pensar siempre cómo pueden ser. Y yo creo que la perspectiva histórica da sentido absoluto a lo que se habla sobre la actualidad de las revistas en la universidad, de las revistas científicas, y espero demostrarlo hoy. Bien, pues ustedes muy probablemente, o es lo más seguro que conocen esta cronología de eventos importantes. Voy a hablar primero de las revistas científicas, vamos a introducirnos después en las de otro tipo universitarias, pero primero, como para poner un marco, el siglo XX fue muy dinámico para la edición académica, para la revista científica, hubo cambios de paradigmas, tenemos hacia la mitad del siglo que una nueva competencia de mercado entre journals, perdón que no haga la traducción en este caso, pero la fuente es en inglés y prefiero atenerme a ello. Luego hacia los 70 se elevan los costos de suscripciones de los journals impresos, comienzan a contemplarse modelos de edición digital. Hacia finales del siglo ya las bibliotecas no compran objetos tangibles, bueno, van dejando de hacerlo según evidentemente la región del mundo, y empiezan a adquirir licencias, la preservación se transfiere de las bibliotecas a los editores, que bueno, de eso podríamos hablar mucho, y discutir, y ojalá se pueda discutir. Se desarrollan repositorios institucionales y finalmente el acceso abierto, la ciencia abierta, que es un tema en el que no voy a entrar porque hay especialistas en eso, pero sí les quiero adelantar que realmente cuando escucho exposiciones de estos temas, yo digo, me hace un sentido total que todo esto esté pasando teniendo el contexto del siglo XX. Y bueno, aterrizándolo al caso mexicano, pues tenemos en el siglo XX una edición académica no compitiendo, sino pues transcurriendo a la par de una edición comercial con eventos nuevamente muy importantes desde mi punto de vista y lo que he encontrado, y no todos están aquí,
pero pongo algunos como 1910, la inauguración de la Universidad Nacional, la de Justo Sierra, en el 21 el proyecto de Vasconcelos, que es realmente un proyecto con una planeación y que no se limita de ninguna manera a los clásicos, sino a toda una serie de líneas en libros, que no es el tema aquí, pero que podríamos hablar y que me parece que tiene una gran influencia en todo lo que sucede en la historia de la edición del 20 en México. Tenemos, claro, pues revistas impresas que comienzan a perfilarse en la primera mitad del siglo XX realmente, como no tenemos cifras ni contabilizadas todas, como vemos en el proyecto de investigación en el que estoy, algunas apenas son propiamente de investigación, hay muchas revistas de profesionales, técnicas, todavía no se llaman de divulgación en ese momento, pero que combinan pues textos de divulgación, incluso cuestiones que ahora están presentes en las revistas culturales. Hay mucha hibridez todavía en la primera mitad del siglo XX. Todo se define desde mi punto de vista, y esa es la hipótesis que podemos tener hasta el momento, a partir de que se introduce en la escena CONACYT, evidentemente empezando a marcar lineamientos hacia lo que hoy ya conocemos como las revistas académicas, las revistas científicas, y todo lo que trae, pues evidentemente los avances en las tecnologías de información, la bibliotecología, las indexaciones, y bueno, ni se diga con la cuestión digital. Este es otro cuadro que les quiero presentar, que para mí ha sido fundamental para orientarme y entender precisamente las características que se dieron en las revistas a lo largo del siglo XX. Y ustedes van a ir armando este rompecabezas, y creo que va a ser muy, muy claro. Al principio yo no tenía nada de esto claro, o sea, realmente estos han sido años de reunir piezas, como les digo, de un rompecabezas. Y bueno, estamos hablando de un siglo XX en que todavía hay un modelo más epistemológico en cuanto a teorías, conceptos y paradigmas que se exponen, digamos, en una ciencia internacional, hasta los aspectos más sociales de la ciencia, en el que llegamos pues a las profesiones, a la institucionalización y procesos de profesionalización. Sí, y en esto tenemos pues instituciones de investigación, instituciones de formación, como son las universidades, y es por eso que lo menciono. De tal manera que cada una de las disciplinas, insisto, en las distintas áreas del conocimiento, pues tienen su historia en este sentido. ¿Sí me explico? Hay un desarrollo de la disciplina científica en un nivel distinto, y esto es muy evidente en las revistas del siglo XX mexicano. Muy evidente. ¿Por qué? Porque estas revistas que encontramos del siglo XX pues pueden ser expresión de diversas comunidades, de comunidades científicas, internacionales, consolidadas, en donde están en pugnas paradigmas, teorías, conceptos y demás, pero también hay revistas de comunidades disciplinares, es decir, por dar un ejemplo, de biólogos en México que bueno, ya tienen un desarrollo propio a partir de las teorías y los paradigmas que eligieron a nivel epistemológico para desarrollar en México en este caso, y ni se diga yendo más allá una comunidad de profesores que, bueno, se dedican a la enseñanza de esta disciplina en las universidades. Hay comunidades de investigadores, en el siglo XIX hubo muchas revistas de comunidades de amateurs, como bien lo encontramos en casos de la historia de la ciencia, de academias y sociedades científicas, ni se diga, y de socioprofesionales. Es que esto abunda. Desde el 19, revistas de academias y sociedades persisten en el 20 y se agregan en toda la primera del 21 a las de socioprofesionales, pero bueno, este no es el tema aquí porque estamos con las universitarias. Bueno, para entender la revista tenemos que, bueno, ver los actores, quiénes participan. Recording in progress. ¿Quiénes participan? Bueno, están participando en este ecosistema de la comunicación académica, los investigadores, evidentemente las universidades, que es el tema que nos ocupa, y centros de investigación, los editores, los financiadores de la investigación, los formuladores de las políticas, que bueno, en México aquí tenemos a CONACYT, los maestros, los estudiantes y otros grupos sociales, que eso es muy importante. Y bueno, yo añadí ahí las bibliotecas, que me parecen también fundamentales, y cada quien puede pensar en otro tipo de actores.
Vámonos a los casos concretos porque ya voy en la mitad de mi tiempo. Miren, por ejemplo, este caso de 1920, Medicina, revista científica mensual, órgano de la Escuela Nacional de Medicina. Quienes hacen la revista no son el órgano de ninguna sociedad ni de ningún grupo científico y no reciben ayuda material alguna ni de la Escuela Nacional de Medicina ni de la universidad. Y los estudiantes que la hacen se dirigen a los lectores haciéndole estas aclaraciones porque están, pues no sé si ustedes pueden interpretar como un tono, pues no de molestia, pero sí de aclaración de que se ha interpretado mal, que esta revista recibe ayuda pecuniaria, ¿no? De la escuela, cuando no es así, o sea, como resaltando, la hacemos todas nosotros, y ellos se encargan, pues, de la parte evidentemente comercial, de suscripción, que es lo que necesitan para poder seguir haciendo la revista, para poder hacerla sostenible, y eso que pongo yo en mayúsculas en la cita, está en mayúsculas en la fuente original, que la suscripción es la única forma posible en que se puede sostener este órgano de publicación. Sí, entonces hay estos ejemplos. Miren, por ejemplo, esta del 27, Ingeniería, publicación mensual, órgano de la Facultad Nacional de Ingenieros. Pongo la publicidad porque eso se traduce naturalmente, cualquier editor lo puede saber en esquemas de sostenibilidad de la revista. Y bueno, aquí hay un delegado del cuerpo docente y un delegado de los alumnos, como pueden ver, es decir, que participan profesores y estudiantes, ¿sí? Tenemos aquí ejemplos, bueno, de más publicidad y de contenidos. Pasamos a una de humanidades, en este caso humanidades, órgano de los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras. Se estaban dando en ese momento también otras revistas que son Tierra Nueva y Rueca, que son mucho más conocidas, por lo menos se encuentra información acerca de ellas en internet, que tienen una línea literaria, y bueno, en todas estas escribían personas como Alfonso Reyes, por decir. Y aquí quiero destacar un punto. Fíjense en el segundo párrafo que dice que Américo Castro observaba en un brillante estudio sobre las funciones de las facultades de Filosofía y Letras la falta de expresión escrita de las mismas. El estudiante que a ellas concurre pocas veces tiene la oportunidad de ver publicados sus ensayos, la crítica, investigación, bueno, en diversas disciplinas, etcétera. La revista de los estudiantes, estoy leyendo, de la facultad, aspira a llenar esta misión. Sí, de tal manera que bueno, saludan a las otras revistas estudiantiles y demás. Sí, otra propuesta de estudiantes. Vámonos a química. Sí, esta es una revista también muy interesante que hemos analizado. Y aquí hay varios textos editoriales en los que no hay tiempo de detenerse, quizá al final, pero prefiero dar tiempo a preguntas, en los que pues queda a todas luces clarísimo el esfuerzo de los estudiantes por sacar a la luz esta revista. Miren el último párrafo que dice: la idea que nos lleva a la realización de estas obras, la idea que nos anima a nosotros, mentes inexpertas, es la que ha animado a aquellos que dieron su vida por la humanidad a través de la ciencia. Y así un tipo de discurso que realmente podría analizarse texto por texto. En algunas otras hablan los profesores, hablan de la misión de la universidad, etcétera. Esta revista, San Carlos, de la Escuela Nacional de Arquitectura, ya estamos en los 40, y es un gran esfuerzo también interesantísimo, y si ustedes pueden ver hacia la derecha, revista editada por los alumnos, y están los nombres, ¿sí? Miren los patrocinadores, hay una presentación que muestra, como dice textualmente, el entusiasmo de los alumnos que actualmente cursan sus estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura. En la formación de la revista y en su redacción misma han intervenido capitalmente los alumnos. Y miren, por ejemplo, estas cosas que presentan los ganadores de premios, de proyectos, ¿sí? Muy interesante realmente. Vemos estos elementos de caricaturas, evidentemente la publicidad,
el aspecto que muestra la distribución. Una última que les muestro es esta de Tlatuani, Boletín de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de Antropología del 52, ya estamos a mitad del siglo, una revista muy bien hecha también. Y aquí lo que quiero destacar, quisiera destacar muchas cosas, pero veamos el último comentario que hace César Sáenz, que dice, y que publican en la revista, he leído el número 2, con gran interés felicitamos al editor por el contenido de la misma, excelente papel e impresión, ojalá no encuentre dificultades para su publicación ininterrumpida y no pase lo que con otras publicaciones de índole científica, que por falta de recursos económicos o de entusiasmo de los editores, tienen una vida efímera. Y yo creo que esto resume mucho el espíritu y la historia de las revistas de la primera mitad del siglo XX. Aquí ellos tienen publicidad de otras publicaciones, por ejemplo, del Instituto Nacional Indigenista, ¿no? Aquí está, hay un giro después hacia la segunda época, pero no nos detenemos tampoco, y perdón, no era la última, era esta, de residente, publicación bimestral, órgano de difusión científica de las sociedades de médicos internos residentes y residentes del Centro Médico de la Raza, que tampoco ya me voy a detener, porque quiero ir hacia allá. Lo último, todos sabemos esto de las funciones de la universidad, investigación, docencia, extensión. Y bueno, sé que el tema es de revistas, sin embargo, creo que es importante y es una de mis propuestas aquí que unamos el análisis también con el del libro académico, porque es muy importante. Y bueno, he dicho en otros espacios que el editor académico, como más bien dice Leandro de Sagastizábal, es un puente entre el mundo académico y público en general. Pero no creo que solo el editor, yo creo que los investigadores tenemos también mucha responsabilidad en esto, y los estudiantes y en sí, todos estos que formamos parte de los actores de la universidad. Muy bien, hay que vincularla con la sociedad, esa es la principal tarea. En cuanto al libro, pero en cuanto a la revista, pues yo creo que también retomamos este esquema que había presentado, resaltando que, bueno, las universidades son instituciones de formación, instituciones de investigación, y que forman parte del impulso de las ciencias para aterrizarlas como disciplinas, como profesiones, y que tenemos en la universidad comunidad de investigadores, de profesores, de estudiantes. Miren, por ser una cuestión con perspectiva histórica, retomé esta fuente que los invito, yo creo que propondría que se reeditara con un prólogo que lo viera desde una perspectiva contemporánea, y realmente quienes escriben, bueno, esto es una joya. En este caso, Álvaro Matute, por ejemplo, esta fuente que es del 88, que es, si no me equivoco, el primer número de los primeros de la biblioteca del editor, de la conocidísima biblioteca del editor, habla de la revista científica, la define, y no me voy a detener, solo quiero invitarlos a que lo lean cómo esto estaba en los 80. Luis Villoro, por ejemplo, que dice que una de las tareas de la universidad es abrir foros de expresión no solo para sus investigadores y profesores, sino también para estudiantes, y que, bueno, la UNAM tiene revistas muchas de gran calidad. Ernesto de la Torre Villar menciona, por ejemplo, y esto es, aunque lo sabemos, pero en realidad damos por hecho muchas cosas, y estamos hablando, fíjense lo que dice, que en los años 30 la universidad todavía no tenía, hablando de una organización tal que permitiera ella misma editar, publicar y difundir las obras de los universitarios más sobresalientes. Estamos hablando de los 30, ¿sí? Menciona él en este texto la revista de Filosofía y Letras fundada por García Maynés, que los que tengan curiosidad la pueden ver. Habla de algunas muy buenas revistas de la Facultad de Derecho. Expresa su preocupación de la fuga de producción científica hacia, no lo menciona él así, pero hacia revistas internacionales, y habla de un desorden editorial, es decir, de una falta de planeación, que es uno de los temas aquí. También tenemos un texto de Gastón García Cantú que habla de una revista, Punto de Partida, esta era una publicación de estudiantes, y bueno, es textual, dice
que es una prueba de que las cosas, cuando son educativas, deben continuar. Sí, publicaba textos literarios de jóvenes que, bueno, partían de un taller en el que participaba, según dice ahí, Margot Glantz, por ejemplo. Habla también de la semana universitaria, donde se recogían y comentaban rumores que corrían por el campus. Miren el año en el que estamos. Ahí, 68, controversia de asuntos políticos que el movimiento del 68 interrumpió, respuesta viva a las inquietudes de los jóvenes sobre los asuntos del país. Esto se hacía en los 60. Muy bien. ¿Qué hacer con las revistas en la universidad? Ya conocemos los actores. ¿Qué preguntas yo invitaría a hacernos? Pues en primer lugar, ¿qué otros grupos sociales habría que incluir en el sistema de comunicación académica? Obviamente pensando en las revistas, ¿qué podemos hacer? Y si se une la comunicación y proyección de los libros académicos con los de las revistas, aprovechando la identidad, el prestigio del sello de la universidad y proyectar en conjunto, ¿cómo promover la vocación por comunicar, de lo que habla Patricia Piccolini? Nos dio recientemente una exposición muy interesante. ¿Cómo plantear al autor científico de libros o de artículos una estrategia que le permita involucrarse en todo el proceso de publicación hasta llegar a los lectores? ¿Cómo sería una estrategia que permitiera fortalecer la figura del editor como parte de la comunidad académica y como un puente entre y el público en general? Muy bien, pues presento en primer lugar tres ejes de acción. El primero es acerca de leer y escribir en la universidad, que es un tema que autores como Daniel Cassani tratan, es decir, esto no es una novedad, no estoy haciendo una propuesta nueva, o sea, ya son líneas que se desarrollan, incluso yo misma imparto una clase de escritura académica en la universidad, pero me parece que tendríamos que unir estos tres ejes, complementarlos y que tengan vasos comunicantes. Es decir, con talleres permanentes de escritura académica en todas las áreas del conocimiento. O sea, que si bien, por eso pongo ahí, la universidad un poco se divide en términos de organismos, de instancias hacia adentro en ciencias y humanidades, en relación con este tema, desde mi perspectiva, no tendría que ser así. Tendría que ser completamente transversal o estar unido de tal manera que, así como pudiera haber talleres permanentes de escritura académica científica y de especialización en géneros textuales, no solo científicos, sino también periodísticos, etcétera, de crítica, a la vez talleres de escritura creativa en facultades de ciencias, es decir, todo junto, cursos de enseñanza de la lectura en la universidad para todos los actores, estudiantes, profesores e investigadores. Cursos para la enseñanza de la escritura en la universidad, talleres de cómo hacer un texto de divulgación a partir de un especializado y que los investigadores pudiéramos generar productos de divulgación a partir de lo que hacemos a nivel de, para especialistas, talleres de cómo convertir las tesis en libro, que de eso nos habló Piccolini también, taller de cómo convertir las tesis en artículos. Miren, por ejemplo, aquí, a propósito del caso de las revistas médicas nada más, fíjense, desde el siglo XIX, como aquí Francisco Flores habla de la poco o ninguna costumbre de escribir de los médicos, ¿sí? Pasamos al siglo XX a principios y en el Boletín de Ciencias Médicas, que es una revista que estudié, menciona Alfonso Pruneda, por ejemplo, que se pierden muchas observaciones y resultados del estudio de nuestros médicos que no han querido darlos a la estampa, y llama a los médicos a que como parte de sus ocupaciones profesionales, pues escriban, que cooperen con la ciencia. Hay un sentido patriótico incluso en esto. Hay otros autores que en la misma publicación hablan de la falta de costumbre que tiene la mayor parte de los mexicanos para publicar, un mal tan arraigado en el cuerpo médico, una apatía y modestia de los médicos mexicanos para publicar, su discreción para escribir. Estamos a principios del siglo XX, pero miren en este artículo del 2015 lo que se menciona, ¿sí? En las revistas médicas, ¿sí? Una pobre o nula colaboración de los médicos profesionales con artículos originales y otras dificultades en las que no profundizaré aquí, pero por ejemplo que los estudios pues se centran en grupos de otros países y no latinoamericanos. Esto, bueno,
tantos temas que da, pero por eso la cuestión de la escritura y de la lectura en la universidad, y esto que presenta Fernanda Beigel en su ponencia, les invito a ver el video si no lo vieron, pues habla mucho de todo este problema en cuanto a niveles de reconocimiento y de políticas de evaluación que se dan en los, a su vez, distintos niveles de revistas que existen y que coexisten, de la sociedad, de las de los profesionales, las indexadas de investigación y demás, y que todo esto seguirá conviviendo y que, como todos ustedes saben, en Latinoamérica tiene características muy particulares y que podemos dar respuesta a través de las revistas, que no todas, evidentemente, tienen que ser indexadas. Patricia Piccolino nos compartió también este texto muy interesante de cómo transformar la tesis en libro y en la definición de autor, se habla de cómo el autor contribuye a desarrollar, a aumentar las conversaciones existentes en un determinado público, y yo creo que eso es lo que hay que buscar, no solo el transformar una tesis en libro, sino en toda la edición académica. Y me preguntaba, por ejemplo, y cuando la tesis es un cómic, ¿no? Como este ejemplo que ya tenemos, y que no es el único de tesis que se presentan en cómic, y que me parece que estas discusiones tendrían que darse también, no solo las discusiones en el aspecto de cómo la tecnología cambia pues todo el sistema editorial y el científico, sino también cómo los géneros textuales pueden ir, y bueno, en este caso, un cómic puede ir aportando también a innovación en el tipo de productos de la edición académica. Un eje 2 lo desarrolla a partir de el desarrollo de las capacidades editoriales para estudiantes, profesores, investigadores, una formación continua para los editores, que esa ya existe, más no para tanto para estudiantes, profesores, investigadores. Yo le llamo editar en la universidad, que haya talleres de corrección de estilo, obviamente no un nivel avanzado, pero por ejemplo para estudiantes, para profesores, para investigadores, de manejo de sistemas de citas, que los hay, ¿sí? Esto sí, pero por ejemplo un taller de presentación de originales, que los editores saben muy bien que tendría mucha utilidad, de especialización en edición de revistas para que los estudiantes, los profesores puedan desarrollar proyectos de desarrollo de una revista en la que involucren pues a los actores que ellos crean convenientes. De derechos de autor evidentemente hay cursos. Finalmente, un tercer eje de planeación presupuestal para apoyar a las comunidades primero hacia adentro, es decir, a la de los estudiantes, profesores, investigadores, conectar a estos con otros grupos sociales y diversificar más allá de las revistas de investigación, con revistas de estudiantes con profesores, como la veíamos en la de química, la de ingeniería, todos estos híbridos y combinaciones que hoy se pueden hacer para innovar en la generación de productos. Creo que hay la interferencia por ahí. A ver si se pudiera silenciar. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos ahora sí hacia el final. ¿Cómo fueron las revistas? ¿Cómo son? ¿Cómo pueden ser? Bueno, tener finalmente información para planificar en el panorama de la edición institucional y en la comercial. Y, por ejemplo, este esquema pues está limitado en cuanto a las revistas científicas y a la divulgación científica. Mi pregunta es, ¿qué más podemos insertar ahí? Sí, aquí Carlos Bosch, por ejemplo, en esta misma fuente a la que hacía alusión de la biblioteca del editor, dice que el libro universitario, como todos sabemos, no es un libro comercial que pase por una comisión editorial donde se calcule el mercado, etcétera. A la universidad le preocupa que el libro cumpla un comentario académico y que no es comercial. Sin embargo, yo creo que es muy importante introducir en la planeación de las editoriales académicas pues la literatura de la administración, que yo misma la incorporo en mis investigaciones. Bueno, yo que estudié la maestría en una escuela de negocios y que esto me influyó muchísimo, que si bien podemos hablar en términos de lectores más que de compradores, están en juego elementos como el estatus, o sea, si bien no el dinero, suponiendo que sea así, sí el estatus. Y hoy hay cambios de patrones, como dicen estos autores, en los derechos de autor, en el número de lectores, en la distribución, y hay una multitud de modelos de negocios con las que se puede experimentar.
Sí, también, bueno, volviendo a Leandro de Sagastizábal, que es muy conocido, e insertando este concepto que vimos en la anterior diapositiva de edición de no consumo, en la que es el lector el que está en el centro en el mercado de la edición universitaria. Bueno, pues se convierte este mercado, como dice Sagastizábal, en un espacio para lograr visibilidad, sí, facilitando así el descubrimiento por el público de la existencia de materiales de calidad. El objetivo entonces no está en el logro económico, sino en el reconocimiento del proyecto, ¿sí? Entonces el mercado es donde están los lectores y a partir de esta idea hacer planeación. Fíjense quién más escribe aquí, Leopoldo Sea. Esto me pareció, y ya estoy terminando, me pareció fenomenal. Yo creo que no lo había en ningún texto de mercadotecnia, ni de administración, ni de nada, ni de historia, ni de la lectura, ni nada, lo había encontrado tan claro. Es decir, él habla por una parte de un reconocimiento de la inteligencia del público, dice, el público no se puede definir, es diverso, múltiple. ¿Y qué se debe difundir? Tanto la cultura supuestamente de élite, así lo dice, como la popular, porque al final no sabemos, puede surgir ahí voy a decirlo de manera muy superficial, un fan de algún tema que, bueno, esté tan interesado que se introduzca en textos aparentemente de élite, muy especializados, de tal manera que pues hay que hacer apuestas, ¿sí? Pero también habla de que la universidad debe tener una política editorial, que debe tener un proyecto y bueno, la planificación, para la planificación se debe preguntar qué interés tiene lo que se va a hacer y qué audiencia va a tener. Y concluyo para dar tiempo a preguntas que espero que haya, comentarios también, con otro autor también desde la parte de negocios, de administrativa, en términos de ubicar la edición académica. Es decir, desde mi punto de vista tendríamos que tender o ayudaría el tener este panorama a la hora de la planeación, de tener en perspectiva qué se está haciendo en la edición comercial, en la de literatura infantil y juvenil, en la de mercado masivo, si bien no para irse por esos caminos, para ubicar nuestro proyecto editorial en relación con todo lo que está sucediendo y las tendencias en los mercados que sí tienen al comprador pues como su foco, ¿no? Entonces, eh, como fuentes de información, pues de libro ustedes las conocen mejor que yo, conocemos ya muy bien el proyecto de ILIA de investigación, la cartografía que se está haciendo de la edición académica y en cuanto a revistas, pues todos estos directorios de bases de datos y hemerotecas son también fuente de información y bueno, agradezco nuevamente a Leonel esta invitación. Ha sido un gusto poder colaborar. Espero que les sea útil estas ideas y bueno, quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Dalia. ¿Quién quiera participar? Angélica Ramírez. Hay unas preguntas, creo, en el chat que si alguien quiere intervenir de manera directa, Omar, creo, está levantando la mano. Hola Dalia, sí, efectivamente hay unas preguntas en el chat. Creo que sería bueno si por ahí quien está coordinando la sesión podría leerlas para que se le dé primero oportunidad a quien ya preguntó por el chat y luego participo yo. ¿Qué les parece? Muy bien, pues yo veo como la primera pregunta, si no me equivoco, la de Ángel Carrión Tavares, ¿es así?
que tiene 2 preguntas sobre artículos de datos en revistas académicas. Como sabrá, dice, los artículos de datos son un tipo de publicación breve para que los investigadores presenten y compartan sus datasets o conjuntos de datos, de modo que otros investigadores puedan utilizarlos. Claro que sí, muy en la perspectiva contemporánea, pero claro que sí. Estos artículos hacen una gran contribución a la comunidad académica e incluso revistas dedicadas exclusivamente a ellos. Claro que sí. Incluyo aquí el enlace. Muchas gracias. Me parece que las revistas de América Latina, España y Portugal no suelen publicar artículos de datos y pierden así oportunidades de atraer artículos de calidad para investigadores internacionales. Estoy investigando este fenómeno. Muy bien, me interesa mucho también y le pregunto, ¿a qué le atribuye que las revistas latinoamericanas e ibéricas no publiquen artículos de datos? ¿Conoce usted alguna revista latinoamericana e ibérica que publique este tipo de artículos? No conozco, respondo a la segunda pregunta y a la primera. De entrada, creo que un historiador de la ciencia te podría responder mejor que yo, pero creo que corresponde con el desarrollo de las disciplinas y cómo han motivado a los autores científicos en esas disciplinas a la escritura de ese tipo de artículos o no. Sí, es muy interesante y de verdad que no puede desligarse el estudio de las revistas académicas y científicas del desarrollo de las disciplinas. Creo que en primera instancia pues, puede responder a eso, a que tampoco se motiva a los estudiantes en su formación a conocer este género y practicarlo desde como es que todo se tiene que practicar desde que eres estudiante, nadie sabe automáticamente, nadie conoce automáticamente cómo se escribe un artículo científico y por lo tanto este tipo de artículos de datos, de tal manera que si no hay una inducción desde la formación, y esto tiene que ver con las disciplinas, pues muy difícilmente se van a desarrollar. No sé si hay otra pregunta. ¿Sí? Ahora sí yo, si me dan la palabra. Bueno, te saludo, Dalia, nuevamente. Saludo a todos los participantes. Yo soy Omar Zamora, trabajo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También fui un tiempo editor de la revista Acércate, una revista de divulgación. Me dedico a la divulgación de la ciencia. Y en ese sentido, yo te quería preguntar, ¿qué tanto has trabajado en el estudio de lo que ocurre en las revistas de divulgación que normalmente se gestan en las comunidades universitarias, aunque hay otras, por ejemplo, que son productos pensados, ¿no? Como ejemplo muy interesante. A mí me llama mucho la atención lo que mencionabas sobre las necesidades que tienen, que tú mencionabas que es necesario dar cursos de edición, de escritura, para que los propios miembros de la comunidad participaran más en el propio ejercicio de escritura. Y yo creo que las revistas de divulgación justamente cumplen eso y también el punto que mencionabas de que los editores son el puente entre la comunidad académica y el público, ¿no? Los diversos públicos. O sea, a mí me parece ahí un objeto de estudio muy interesante en las revistas de divulgación, sobre todo porque se apela mucho y se procura que haya un buen ejercicio de escritura, ¿no? Que la comunicación sea justamente más cercana a los géneros literarios para poder abrazar, acercarse y generar puentes con la diversidad de públicos que hay. Entonces, quería preguntarte primero, ¿qué tanto has estudiado este fenómeno que ocurre en las revistas de divulgación, ¿no? Señalando eso pues, que tú has mencionado como algo muy importante. Yo creo que ahí está, que ahí se junta y es un ejercicio bien importante como de revistas y de las comunidades académicas. No cabe duda, la divulgación tiene un lugar fundamental y en primer lugar, te respondo, no he estudiado concretamente revistas de divulgación y de hecho en la selección que hemos hecho hasta ahora todavía no completamos obviamente las 500 revistas que tenemos el propósito de analizar, pero en las que hemos seleccionado no hemos encontrado ninguna todavía que no, y yo no digo que no existan, solo que en las que hemos elegido no ha salido todavía ninguna y abarcamos de 1910 a 1995 ninguna que se diga que es de divulgación, es decir, que se autodefinen como de divulgación. Sin embargo, hay varias, no sé si muchas, pero varias,
de las que yo llamo híbridas, en las que se requeriría un análisis del discurso, pero que tienen textos especializados combinados con textos que podríamos hoy considerar de divulgación. Por ejemplo, para las esposas de los médicos, para las señoras, para las mujeres, o para los propios profesionistas de, no sé, los médicos, los biólogos, etcétera. Eso sí que lo encontramos. Sí, o sea, está insertado definitivamente. Hay un interés en los editores del siglo XX por divulgar conocimiento de manera, en los términos que hoy conocemos como de divulgación. No soy experta en historia de la divulgación, lo aclaro. Ahí, hicimos un evento ahí, sí, de una ponencia, un especialista en divulgación, pero me quiero ir a lo principal, que sería que así como damos erróneamente por sentado que automáticamente entrando a una facultad ya sabemos escribir todos los géneros científicos, pues damos por sentado que los investigadores sabemos escribir divulgación, y tú sabes mejor que yo que no es así. Mejor lo hacen los periodistas, se aplican los periodistas que los investigadores en muchos casos. Claro, también hay investigadores que tienen una gran, y se les felicita, ¿verdad? Pero creo que esa parte de los talleres que tendría que haber para los investigadores, ¿sí? Porque es todo un aprendizaje que tiene que hacerse. Hay diplomados en la UNAM, hay todo, pero tendríamos que irnos por ahí, porque, y más ahora que CONACYT, en el Sistema Nacional de Investigadores, le da un mejor lugar a el trabajo que hagamos de divulgación. Creo que, bueno, sí, exacto, sí, entiendo tu expresión, pero así como tiene que ir encaminado el reconocimiento del investigador en su trabajo editorial cuando lo hace como editor de una revista académica, tendría que también ir avanzando el reconocimiento de cuando un investigador se dedica a la divulgación, porque finalmente son aspectos todos que tenemos que cubrir. Y todo es parte de la humildad que tiene que haber en todos los actores de la universidad que mencioné, de decir, es que todo lo tengo que aprender, pero es que no solo eso, nunca voy a terminar de aprender. No porque ya publiqué en X revista indexada, quiere decir que ya tengo el grado máximo de escritor científico para el género textual del artículo científico, ni para ninguno, sí, que tendría que ser una formación permanente como la hacen los editores, y aquí ubico la divulgación. Sí, Omar. Y la otra pregunta que te quería hacer, tú mencionabas también esta posibilidad y que por qué no explorar que se juntaran revistas y libros, ¿no? Como para tener mayor capacidad de llegar a otros públicos, eh, y dar más presencia al trabajo académico que se hace de difusión y de divulgación, que yo considero que son términos distintos, ¿no? Tanto de la cultura como de la propia ciencia, que además es parte de la cultura. Pero, ¿qué hay ahora, por ejemplo? ¿Qué tanto te has metido? ¿Cuál es tu apreciación de la fusión con otros medios de difusión masiva? Es decir, la radio, por ejemplo, ahora las plataformas multimedia, el podcast. Es una extensión de este contenido, que al final de cuentas es contenido literario, porque también se cuentan historias a través de la radio y ahí hay que escribir, hay que generar narrativas importantes y esa es también una manera de extender el trabajo de comunicación y de difusión. Por ejemplo, Science, Nature, tienen en sus páginas también pues podcast, ¿no? En términos radiofónicos y también tienen una serie de videos, ¿no? En streaming, que son otra manera de poner al alcance del público el contenido. Pero yo creo que sigue siendo un trabajo editorial desde el punto de vista que, desde que empiezas a generar un guión, desde que empiezas a generar también un modelo de comunicación y un modelo también de lo que tú ponías pues, de negocio, al final de cuentas, Sí, ¿no? Y totalmente. ahí hay también un nuevo paso así, en esa línea del tiempo que tú ponías en el siglo XX. Yo creo que habría que sumar esta parte de las plataformas multimedia. No sé qué tanto trabajo has hecho y cuál es tu apreciación, cuál podría ser el futuro
de cómo las revistas y los libros aprovechan estas plataformas digitales. En esos... Sí. Sí, bueno, yo hago historia, no estudio la edición contemporánea, pero sí estoy muy cerca. No solo estoy muy cerca, sino que pues participo ahí. O sea, soy investigadora, hago libros, hago artículos. Y evidentemente, yo creo que la tecnología, desde mi punto de vista, yo como historiadora y más como historiadora del libro, para mí es un elemento que simplemente se suma a los cambios que de facto tenemos que hacer los investigadores y los editores. Es decir, para mí no es una cosa como, ay, que viene todo esto nuevo. No, pues es algo natural. Eso en principio te lo quiero decir. De tal manera que para mí como investigadora, no sé, solo te puedo hablar de mí, es muy natural estar pensando en productos comunicativos que, como decía el artículo que nos mandó Patricia Piccolini, hagan expansivo el conocimiento que generamos. Los autores que hagamos expansivo. Y para esto tenemos que trabajar con los editores. Claro está, que son los que conocen los medios, las plataformas. Sí, no solo lo que mencionaste, también hay videojuegos, por ejemplo. He visto varios en varias disciplinas de medicina, sí. Sin embargo, pues esto podría desarrollarse más, que desde mi punto de vista sería muy favorable a partir de iniciativas de los editores que convenzan a los investigadores interesados en hacerlo. Yo, para ya no extenderme más, te digo, por ejemplo, yo, pues porque fui editora, a mí se me ocurrió hacer un producto de divulgación que es un ebook en el que pretendo explicar desde una cosa muy especializada que se llama bibliografía material, pero que nunca lo voy a explicar así en esos términos especializados, las partes de una revista para los nativos digitales, sí, que ya no vieron una revista científica impresa, sí. Eso más otro texto adicional de reflexión y de crítica sobre la revista científica, pero me ayudó obviamente un diseñador gráfico, pero es decir, para mí fue muy natural desarrollarlo, no solo en su fondo, sino en su forma, ¿sí? Porque sé que esto está ahí y que se puede utilizar y que tiene nuevas tecnologías, pero ahí es donde es muy importante el trabajo conjunto del editor con el investigador, que no todos van a estar interesados, desde mi punto de vista lamentablemente, pero hay muchos que sí, y de decir, se puede canalizar este contenido por aquí, a través de un podcast, a través de un videojuego, a través de un ebook, a través de lo que sea, aparte de la presencia del investigador en los medios de comunicación, que ese es un tema aparte, pero que de ahí puede despertarse el interés también en estos lectores que están en el mercado del que hablamos. Muchas gracias, Dalia. Sí, a ti. Pues con esto cerramos esta conferencia. A nombre de Leonel les doy las gracias. Se tuvo que retirar porque tiene otra mesa que moderar, pero les damos las gracias por estar aquí y espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego.